5 versículos. Permítame leerlos, mis hermanos, permítame leerlos. Y dice así el Evangelio de Juan, capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño, dice el versículo 5, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Padre, te alabamos en esta tarde, mi Dios, y te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí con mis hermanos, mi Dios, meditando en esta porción de tu palabra. Mi Dios, rogando como siempre que sea tu Espíritu Santo que hable a través de mi boca, que no sea yo, mi Dios, sino tú hablando, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos, así como hablando a mi corazón, Padre, en esta tarde. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, si estamos viendo, ya llevamos unos domingos que hemos estado viendo un tema que lleva como título, ¿sí se acuerdan cuál es el título, mis hermanos? Una iglesia sana. Una iglesia sana. Hace como un mes que me tocó compartir y nuestro hermano Felipe, nuestro hermano Pastor han estado compartiendo. Una iglesia sana crece en sus relaciones. Fue lo que vimos hace un mes más o menos. Nuestro hermano Felipe también habló de ello. Una iglesia sana crece en sus relaciones. Hoy seguimos con ese tema. Una iglesia sana es sensible a la voz de Dios. Una iglesia sana es sensible a la voz de Dios. Vimos que una iglesia, la vez pasada vimos que una iglesia sana crece en sus relaciones. Y dijimos que no solo en las relaciones dentro de la congregación, dijimos que también crece en las relaciones con la familia, con su esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Nuestras relaciones crecen. Estoy haciendo un poquito de mención para llegar al punto que quiero llevarlos, mis hermanos. Vimos también cómo podemos llevar o cómo podemos llegar a ser una iglesia sana. Y el apóstol, dijimos que no hay iglesia sana, no hay iglesia perfecta. Vamos en ese proceso de alcanzar una iglesia sana. Una iglesia con problemas, con luchas, como era la iglesia del primer siglo, que tenían problemas, tenían luchas. Pero el apóstol Pablo siempre nos da, en todas sus cartas, nos da muchos consejos. Uno de ellos dijimos que tenemos que sobrellevar las cargas los unos a los otros. Dijimos también que tenemos que soportarnos. Tengo que soportar al hermano Panchito. Con paciencia, dice. Soportándonos los unos a los otros con paciencia. Soportándonos y perdonándonos, dice otra porción de la palabra, otro consejo del apóstol Pablo. Soportándonos y perdonándonos. Si tenemos algún problema con algún hermano, si tenemos alguna situación, hermano, vayamos y pongámonos a cuentas. Para que nuestras oraciones, dice la Biblia, no tengan estorbo. Otro consejo de Pablo dice, alentaos los unos a los otros. Y vimos 5, animaos y edificados los unos a los otros. Hermanos, si tenemos problemas, si no llevamos a cabo esto, difícilmente nos podremos animar y edificar. Dijimos, ¿cómo lo vamos a lograr si no nos vemos, si no nos congregamos? Difícilmente podremos llevar a cabo todo esto. Ahora, ¿qué necesitamos, dijimos, para llevar a cabo todo esto? ¿Qué nos hacía falta o qué nos hace falta, mis hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos hace falta? El amor. El Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 13, versículo 35, dice, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Cuando usted y yo tenemos amor por la iglesia, cuando usted y yo nos amamos, hermano,
seguro que usted y yo podemos soportar, sobrellevar, animarnos y edificarnos unos a otros. Si no tenemos amor, difícilmente podemos llevar adelante esto. Ahora, si tenemos amor y logramos soportarnos, alentarnos, animarnos, mi hermano, entonces podremos llegar a nuestro tema de hoy. Una iglesia sana es sensible a la voz de Dios. La vez pasada yo iniciaba preguntando, ¿cómo están tus relaciones? Hoy quiero iniciar también preguntando, ¿conoces la voz de Dios? ¿Conoces la voz de Dios? ¿O conoces la voz de tu conveniencia? ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿O qué voz estamos escuchando? Mis hermanos, Dios nos habla de muchas maneras. Hemos visto que Dios nos habla a través de su palabra, a través de la oración, a través de un hermano, a través de la alabanza. Dios nos puede hablar. ¿Nos podrá hablar a través de la enfermedad, hermanos? A través de las circunstancias, Dios nos habla. ¿Cómo quiere que Dios le hable, hermano? ¿A través de su palabra? ¿A través de la oración? ¿O a través de la enfermedad? Pues a lo mejor diríamos a través de su palabra, ¿verdad? Bueno, hoy quiero que vayamos y veamos 3 pasajes de la Escritura. Y hemos visto, mis hermanos, que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios a muchos hombres en la Biblia le habló de muchas formas. ¿Cómo le habló a Moisés, se acuerdan? ¿Cómo le habló a Abraham? ¿Cómo le habló a Elías? Bueno, al apóstol Pablo. ¿Cómo le habló Dios? Dios habla de muchas formas. En aquel tiempo Dios hablaba a través de los profetas. Hoy usted y yo, Dios nos habla de muchas maneras. Hoy el pasaje que leíamos dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Y aquí podemos decir que este pasaje nos habla de una relación pastor-oveja. Oveja-pastor. Una relación muy íntima con su pastor. ¿Por qué tan íntima? Porque el pastor no solamente conoce a sus ovejas, sino las ovejas conocen a su pastor. Oyen, escuchan la voz de su pastor. Esto nos habla de una intimidad, mi hermano, que puede haber o que tiene que haber con la oveja, pastor, oveja. Mucha comunicación, una relación continua. Por eso dijimos la vez pasada que una iglesia sana crece en sus relaciones. ¿Cómo va a conocer usted la voz de su pastor si no tiene esa relación con su pastor, con su creador? Hoy estamos viviendo la famosa, no sé cómo decirlo, la ciencia de se me falta el nombre, hermanos, que le pueden imitar su voz. La ciencia artificial, exactamente. Imagínense que usted le aparezca, pues ya ha aparecido, que aparezca el pastor Javier hablando y diciendo otras cosas. Si usted no conoce a su pastor en este caso, se va a confundir. Va a creer a la famosa ciencia artificial. Que creo por ahí ya salió un noticiero que salieron algunos personajes comentando, yo no dije eso, yo no hablé ni crean que yo fui. Se vienen muchas cosas, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles que a paso de, así como vamos, hermano, si usted no conoce, si usted no tiene esa relación con su pastor, se va a ser confundido.
Mis ovejas oyen su voz y dicen, mas al extraño no seguirán, sino que van a huir de él, porque no conocen la voz de los extraños. La oveja conoce a su pastor y lo sigue. El pastor debe conocer y reconocer a sus ovejas. Yo he escuchado que hay muchas iglesias muy grandes hoy en día que difícilmente el pastor conoce a cada uno de sus miembros. Difícilmente, mis hermanos. Aquí somos pocos y yo le puedo asegurar que nuestro pastor nos conoce a cada uno de nosotros. Mis ovejas oyen mi voz. Si no tenemos esa relación, si no te vivimos de tener esa comunicación, esa relación íntima con nuestro Creador, hermano, va a venir el que no es el pastor, va a venir el extraño y seguro que nos va a engañar, seguro que nos va a confundir y vamos a escuchar otra voz que no es de él. Yo iniciaba preguntando, ¿o qué voz escuchas, hermano? ¿La voz de Dios o la voz de tu conveniencia? Porque usted puede venir y pedir un consejo a nuestro pastor. Y como no le gusta el consejo, a lo mejor va a buscar a otro pastor. Y también le va a dar el consejo. Y a lo mejor ese consejo sí le va a gustar. Pero decíamos en la escuela dominical, todo consejo que recibamos o que demos debe estar basado en la palabra de Dios. Mis hermanos, los que han vivido allá en Villa del Carbón, en Oaxaca, en otro lugar donde hay borreguitos, ya no sé cómo le hacen, hermano, pero las ovejas conocen a su pastor. Nos ha tocado estar en Oaxaca en alguna ocasión y hemos visto cómo desde temprana hora está oscuro y salen con sus borregos, sus vacas. Y no solo uno, salen todos, hermano. Y cuando regresan en la tarde, hermano, quién sé cómo le hacen, pero cada borreguito jala para su casa. Saben el caminito. ¿Usted conoce la voz de Dios? ¿Ha escuchado la voz de Dios, mi hermano? Hoy quiero que veamos un ejemplo. Quiero llevarlos les dije que a 3 pasajes. Vamos a ver el segundo ejemplo. Y quiero llevarlo ahí al libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. En los devocionales hemos estado escuchando algo de este pasaje. Y vamos a ver la historia del sacerdote Elí. No lo vamos a ver todo, algunos versículos voy a tomar. Es un ejemplo muy interesante, la vida del sacerdote Elí. Ahí en la parte de su Biblia dice el pecado de los hijos de Elí. ¿Y qué dice, mis hermanos? Elí dice que todo oían, todo lo que hacían sus hijos. ¿Qué dice el versículo 22, hermano Obed, por favor? 1 Samuel 2, 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo el pueblo de Israel. Dice, y velaban en la puerta del tabernáculo. El 23, hermano, 24, hermano Obed. Dice, el 24, por favor. Miren nada más cómo Elí exhortaba a sus hijos. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo de ustedes, pues hacéis pecar al pueblo. Elí exhortando con mano dura a sus hijos. A donde los quiero llevar, mis hermanos, es que Elí era el sacerdote. Elí conocía la voz de Dios, ¿o no, hermanos? Elí conocía la voz de Dios. El versículo 27 dice, mis hermanos, y vino un varón de Dios. Dijimos que Dios habla de diferentes formas. Y dice que vino Dios hablando a Elí a través de un varón. Y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto? El varón, Dios hablando a través de Elí, le dice todo lo que iba a hacer con Elí por no corregir a sus hijos. Usted lea todo el capítulo, mis hermanos. Elí escuchaba lo que sus hijos hacían.
Aparentemente dice que los regañaba, pero ya me imagino en qué forma regañaba Elí a sus hijos. Elí conocía la voz de Dios. El versículo 27 nos dice que Dios le habla a través de este varón y le dice qué es lo que va a pasar con él y con su familia. Hermanos, si usted sigue leyendo todo el capítulo, yo no encuentro a un Elí arrepentido, a un Elí humillado. Él sabía que era Dios hablando a su vida. Hermanos, si a usted y a mí nos dijera el ángel de Dios, oye, voy a exterminar a tu familia, ¿qué es lo que haríamos? Pues hermano, yo creo que estaríamos ahí clamando a Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Yo no encuentro a Elí haciendo eso, humillado, arrepentido, no. Bueno, ya vimos que Elí conocía la voz de Dios, que Dios le habló a través de este varón. Vamos a ver ahora, mis hermanos, Samuel. Samuel también lo hemos estado viendo a través de los devocionales. ¿Quién era Samuel, mis hermanos? Rápidamente, Samuel era un pequeñito, un niño, un bebé, que fue dejado al cuidado de Elí, como lo prometió su mamá, Ana. Dice el capítulo 3 de Samuel, mis hermanos, el versículo 1, dice, Samuel 3, 1, hermano Obed, por favor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Mi hermano, vemos aquí la historia de Samuel, muy chiquito, como les decía, fue entregado a Elí, como lo había prometido Ana. Dios llama a Samuel, usted sigue leyendo el pasaje, Dios llama a Samuel, el versículo 7 nos dice, 7, mi hermano, por favor, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová. Vivía en el templo, hermanos, y no conocía la voz de Dios. Usted y yo estamos aquí y quiero pensar que usted y yo conocemos la voz de Dios. Samuel no conocía la voz de Dios, vivía en el templo y no conocía la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos, llevamos escuchando la palabra de Dios? 5, 6, 7, 10 años, 15 años y no hemos conocido. O a lo mejor sí conocemos la voz de Dios, pero hacemos lo que Elí. No pasa nada. No pasa nada. Tenga cuidado, hermano, porque sí pasa algo. Sí pasa algo. Elí conocía la voz de Dios y no hizo caso. Seguimos leyendo, mis hermanos, el versículo 8 y dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Dios ya le estaba hablando a Samuel. La tercera vez Dios le llama a Samuel. Él se levanta nuevamente, va con Elí y le dice, ¿para qué me has llamado? Pero fíjese bien lo que pasa aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a Samuel. Elí nuevamente se da cuenta que es Dios, que es la voz de Dios llamando a Samuel. Repito, Elí conocía la voz de Dios. Samuel no la conocía, mis hermanos. Ahora, cuando Elí le da el consejo, le enseña a conocer la voz de Dios. Como padres, usted y yo, ¿conocemos la voz de Dios, hermano? Porque es el consejo o es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos, a distinguir la voz de Dios. Hoy en día hay muchos allá afuera que nos dan uno y otro consejo a su modo de ellos. Pero usted y yo como padres tenemos que conocer la voz de Dios para poder dar un consejo, para poder decirle a nuestros hijos, es Dios, es la voz de Dios la que tienes que escuchar. Elí, pues básicamente era como papá de Samuel, porque fue educado con Elí desde chiquito. Él le enseñó a conocer la voz de Dios.
¿Qué pasa después, mis hermanos? ¿Qué pasa después con Samuel? Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, mi hermano, lo vimos hace un rato en la escuela dominical, los que están aquí permítanme nuevamente hacer comentario de ello. Cuando usted y yo obedecemos y escuchamos la voz de Dios, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada. Por eso les decía yo, cuando Moisés escuchó la voz de Dios, su vida fue otra. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios, su vida fue otra. Cuando Pablo, hermano, escuchó la voz de Dios y obedeció, su vida es otra. Samuel no conocía la voz de Dios. Aprendió a escuchar la voz de Dios, empezó a obedecer y su vida fue transformada. Su vida fue cambiada, mis hermanos. Usted y yo, ¿cómo estamos? ¿Conociendo la voz de Dios? ¿O la voz como Elí? No pasa nada de nuestra conveniencia. Usted sigue leyendo todo el capítulo y va a saber qué pasó con Elí. Toda su familia. Dios le había dicho, primero a través del varón, que iba a exterminar a toda su familia. Que nadie de su familia de Elí iba a llegar a una edad adulta. Todos iban a morir jóvenes. Cuando Dios le habla a Samuel, Samuel escucha la voz de Dios. Elí le pregunta, bueno, ¿y qué te dijo Dios? Samuel tenía miedo de decirle lo que Dios le había dicho. Pero Elí ya lo sabía. Samuel, en otras palabras, le dice, bueno, que dijo Dios que te va a matar, a ti y a toda tu familia. Nuevamente vemos a Elí, mis hermanos, escuchando la voz de Dios. Ah, sí, es Dios, haga lo que bien le pareciera. Nuevamente no encuentro a un Elí arrepentido. Ah, sí, es Dios, dijo, el que me va a matar. Que haga lo que Dios le parezca. Yo no encuentro un Elí arrepentido, humillado. No pasa nada, sí pasa algo, mis hermanos. Vea cómo terminó Elí y vea la vida de Samuel. Quiero llevarlo a otro pasaje, mis hermanos, a ponerle otro ejemplo, cómo Dios habla de diferentes formas. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1, por favor, hermano. Primera de Samuel 15, 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a sus palabras, a las palabras de Jehová. Dios hablando a Saúl a través del profeta Samuel, cuando le iba a ungir como rey. ¿Saúl conocía la voz de Dios, hermano? Sí, también conocía la voz de Dios. Este pasaje también en una de sus predicaciones mi hermana Normita estuvo comentando hace 8 días. Usted sigue leyendo toda la historia del rey Saúl y vamos a llegar a donde Saúl es desechado como rey por no obedecer la voz de Dios. Hermano, y en mi cabeza sigue revoloteando esa frase. Hermano, no pasa nada. No, sí pasa algo, mi hermano. Sí pasa algo. Tengamos mucho cuidado. Dios habla a través de Samuel a Saúl. Le dice lo que iba a hacer. Jehová ha dicho que vas a ir a pelear. El versículo 2 dice, versículo 2, hermano, Obed, de ahí mismo, de ese capítulo. A ver si aparece ahí, el versículo 2 de Samuel. Bueno, Dios le dice que iba a pelear, hermanos, con los amalecitas. Y se había dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Usted quiero pensar que ya sabe esa historia, no vamos a entrar en detalles. Solamente quiero llevarlo a que Saúl escuchó la voz de Dios. Siempre que salían a la guerra el pueblo de Israel, hermanos, salían confiados porque Dios
iba adelante con ellos. Dios les daba la instrucción qué iban a hacer y qué no iban a hacer para poder ganar esa batalla. A Saúl le dice lo que iban a hacer. Saúl dice en el versículo 7, el versículo 3 dice: ve y no tengas piedad, no te apiades de él, de ellos, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos, acaba con todo. Esa fue la indicación que Dios le dio a Saúl. Saúl derrotó a los amalecitas, Dios dándole victoria. Dios había prometido eso. Saúl, mi hermano, sabía que era Dios el que había hablado con él, era Dios el que había dado la victoria. Pero el versículo 8 y 9 dice: Saúl no obedece a Dios. Saúl no obedece a Dios porque según a los ojos de Saúl, lo que él perdonó, lo que él agarró, según a los ojos de Saúl era bueno. Pero la indicación de Dios era que todo lo iba a destruir, que no iba a agarrar nada, hermanos. Saúl conocía la voz de Dios. El versículo 10 dice, mis hermanos, Dios había hablado a Samuel y le había dicho, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, el 11, hermano, por favor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y no ha cumplido mis palabras. Saúl desobedeció a Dios. Saúl, dice el versículo 23, me voy hasta el versículo 23, hermanos. Saúl no obedeció. Y cuando usted y yo no obedecemos, dice que es una rebeldía. Y el pecado de rebeldía, dice la Biblia, que es como pecado de adivinación. El versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le dijo a Saúl, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, si escuchamos la voz de Dios, obedezcamos. No es de que no pasa nada, sí pasa algo, mis hermanos, sí pasa algo. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. ¿Hemos escuchado la voz de Dios? Si usted y yo hemos escuchado la voz de Dios, obedezcamos, hermano. No hagamos caso omiso, porque entonces cuando Dios puede hablarnos de otra manera. Me llama la atención porque al igual que Elí, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Saúl reconoce su pecado. El versículo 30, hermano, por favor. Saúl reconoce su pecado. Pero mire qué dice el versículo 30. Esperamos tantito. Y dice, y él dijo, yo he pecado. Fíjense algo curioso que me llama la atención este pasaje, mis hermanos. Yo he pecado, dijo Saúl a Samuel, pero te ruegues que me honres delante del pueblo. O sea, quiero quedar bien con el pueblo. Mi imagen, quiero quedar bien delante del pueblo. Quiero que me honres delante del pueblo. Él conocía la voz de Dios, Saúl, pero también estaba escuchando la voz de su conveniencia. Yo pequé, pero échame la mano, hónrame delante de los ancianos. Hermano, tengamos cuidado. Saúl quería que Samuel honrara delante de los ancianos. Su imagen, quería quedar bien con el pueblo. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran, mi hermano. No sé si hasta aquí me está usted entendiendo, mi hermano, o ya le hice bolas. Bueno, permítame llevarlo y con esto vamos a terminar otro ejemplo más. Y lo quiero invitar a que veamos a otro rey. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, mis hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la tierra, que David
a la guerra, a la guerra, David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué no el rey tenía que ir a la guerra, hermanos? ¿Qué hacía David en su casa, en su palacio? Si usted sigue leyendo ese capítulo, va a encontrar que David, dice, se paseaba en el terrado. Hermano, la ociosidad nos puede llevar a cometer errores. El estar de ociosos nos puede impedir que escuchemos la voz de Dios, que seamos sensibles a la voz de Dios. ¿Se acuerdan qué pasó con David, hermano, cuando no fue a la guerra? Cayó en adulterio. Y no solo en adulterio, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 15? Mi hermano ve, David cae en adulterio y se convierte en otra cosa. Y escribió en la carta, David, diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Aparte de que comete adulterio, podemos decir que se convierte en asesino. David conocía la voz de Dios, mis hermanos, era el rey y conocía la voz de Dios. Conocía también la voz de Dios. Si usted sigue leyendo o lee la historia de David desde que era pequeño, cómo Dios estuvo con David todo el tiempo, mis hermanos. Aquí vemos a un David cayendo en adulterio, cayendo en pecado. Igual que el rey Saúl, si usted sigue leyendo todo el pasaje, encontramos a un rey escuchando la voz de Dios, pero quedando su imagen bien ante el pueblo. Ya murió el esposo, ahora tráigala para que vea el pueblo que soy un rey. Muy buena onda, dicen los muchachos, ¿no? Para que vean que yo soy un rey a todo dar y voy a quedarme con la viuda y con el hijo. Usted sabe toda la historia, ¿qué pasó? Si pasa algo, mis hermanos, tenemos que pagar el precio de nuestras decisiones. Las consecuencias, mis hermanos, de nuestras propias decisiones, tenemos que pagarla. Pero hay una gran diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Básicamente los dos quedaron bien ante el pueblo. La imagen de Saúl, la imagen del rey David. A donde quiero llevarlo, mi hermano, es en el momento que David escucha la voz de Dios a través del profeta Natán. Fue Natán y le dice ahí el capítulo 12, en el capítulo 12 también vemos, usted va a leer todo el capítulo y sabrá cómo reacciona David cuando escucha la voz de Dios a través del profeta Natán. David mismo, hermano, pone la sentencia. Cuando el profeta Natán le dice lo que hizo aquel hombre, David le dice: el hombre o esa persona es digno de muerte. David conocía la voz de Dios, mis hermanos. David reconoce que es Dios hablando a través del profeta. ¿Qué hizo David entonces, mis hermanos? Dice la Biblia, el Salmo 51, usted lo sabe: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. David escuchó la voz de Dios a través del profeta. Él se humilló. Él pidió perdón, mis hermanos. Que tuvo que pagar la consecuencia es otra cosa. Pero escuchó la voz de Dios. Se arrepintió, mis hermanos. Pidió perdón. Hermano, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Conocemos la voz de Dios? ¿O cuándo fue la última vez, hermano, que escuchamos la voz de Dios? Para escuchar la voz de Dios, hermano, dijimos, necesitamos meternos a la palabra, necesitamos meternos a la oración. Necesitamos tener esa relación
con nuestro pastor. Las ovejas oyen su voz. Y no solo las oyen, sino lo siguen, dice, porque conocen la voz de su pastor. Obedezcamos, hermano, cuando usted y yo escuchemos la voz de Dios, obedezcamos a la voz de Dios, no hagamos caso omiso. Entonces podemos usted y yo decir como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo, limpio dentro de mí. Mi hermano, una iglesia sana es sensible a la voz de Dios. ¿Cómo está su corazón, mi hermano? ¿Cómo está mi corazón? ¿Hemos sido sensibles a la voz de Dios? ¿Hemos escuchado la voz de Dios, pero hemos hecho caso omiso? Yo no sé cuándo fue la última vez que usted y yo escuchamos la voz de Dios. Si la escuchamos, seamos obedientes. Si la escuchamos, obedezcamos. Y cuando usted y yo empecemos a obedecer la voz de Dios, mi hermano, nuestra vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Usted y yo no vamos a ser la misma persona. Crea en mí, oh Dios, decía el salmista, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Padre, te alabamos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo no sé qué quieras enseñarme, qué me estás mostrando a través de tu palabra en esta tarde. Pero, Señor, si he escuchado tu voz y he hecho caso omiso, perdón, Señor. Señor, hazme oír gozo y alegría, decía el salmista. Señor, quizás mi pecado, nuestro pecado quizás siempre está delante. Señor, borra todas nuestras iniquidades y crea en mí, crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu limpio dentro de nosotros. Por favor, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano.